la alianza en el tiempo exacto, de pronto ya los demás movimientos tenían de tiempo haciendo proselitismo y ustedes perdieron valioso tiempo? Sí, esa es otra realidad y eso el pueblo de Pastaza tiene que saberlo. Además que yo le explicaba muchas veces ya, a mí me propusieron 3 o 4 meses atrás una cosa así, yo nunca les tomé en serio o nunca tuve una intención de tomar una decisión de ese tipo. Tomo la decisión es cuando ya se confirma que la alianza entre la lista 35 y la lista 61 se la formaba, se la fraguó ya en Quito. ¿Por qué no se animó a hacerlo cuando habían ya las primeras iniciativas? Porque no creí que era necesario. En su momento, si es que cada candidato hubiera ido por su andarivel y no hubiera habido el riesgo de una alianza, entonces yo creo que mi compañero Franklin San Martín tenía plenas opciones de ganar esta elección. Entonces, si es que hubiera sido la lista 23 por su lado, la lista Avanza por su lado, la lista 61 por su lado, la lista 8 por su lado y todos los candidatos, la lista 3 por su lado, hubieran ido en una independencia, si se puede decir, sin ninguna alianza, yo hubiera considerado de que las condiciones electorales son propicias para que nosotros en su momento hagamos una propuesta a Pastaza que termine siendo ganadora, pero como las cosas no estaban así, nosotros analizamos encuestas, verificamos en su momento el trabajo estadístico que se hace y la opción en realidad era bloquear cualquier posibilidad de que la lista 35 se alíe con la lista 61 por todos los actos de corrupción que había cometido el prefecto que está todavía en funciones, ¿no? O sea, que no era otra cosa que es el motivo, no porque haya habido alguna animadversión personal hacia ninguna persona. Espero yo, gracias a pesar que uno gana enemigos gratuitos, pero yo nunca he tenido ninguna pugna personal contra nadie. A mí lo que me haya resultado siempre un rechazo es esa forma de hacer política que desde mi punto de vista se reeditará con el señor que ha sido elegido a la prefectura, ¿no? Ahora, el tema apoyo de la lista 35, ¿usted sintió ese hombro a hombro, una milla adicional puesta por la lista 35 o de pronto no hubo ese compromiso necesario en la alianza? Bueno, si me preguntas de esa manera, de alguna puedo evidenciar que tú estás un poco informado y sabes también que hubo debilidades en ese sentido, pero no creo que haya sido lo fundamental para perder esta elección. Hay personas al interior de Alianza País que el negocio de ellos es que pierdan los candidatos, porque mientras pueden manejar ciertos puestitos en los ministerios, en las direcciones, y sin que aparezca una figura que venga a poner un control sobre eso, están muy satisfechos. Entonces, para ellos, el manejo político gubernamental es eso, no es un liderazgo en función de cambios, de trascendencia, de calidad, de optimización de las obras. No existe nada de eso. Lo que existe en su momento es el negocio de esa condición pequeña de poder, de yo poder decidir a quién pongo en tal dirección, en tal ministerio, quién me pide trabajo y me hago el bondadoso y le doy trabajo. Sí existe, pero no es en su gran mayoría. Con esas 2, 3 o 5 personas que existen en esos espacios de dirigencia, no necesariamente son tan gravitantes. De que no han apoyado mayor cosa, esas personas no. Sí, hubo una fuerza electoral que es la base patrimonial electoral que tiene el presidente de la República, que ha apoyado, y es ahí donde pueden evidenciar nuestros 3.000 y más votos. No es nada descartable, y no porque esto sea una especie de aliciente o una especie de catalizador de todo lo que puede significar el desaliento de una pérdida, sino porque sencillamente de alguna manera nuestros preceptos, y que son bastante parecidos a los que plantea el señor presidente de la República en su concepción, no en su forma, están totalmente alineados y son afines, y es lo que nos motiva a creer que en este país todavía podemos tener esperanza en que las cosas cambien. Si tú puedes evidenciar también, que es algo más importante, creo yo, cómo la mecánica de la política de Pastaza llega a su máxima expresión, ¿no? Cuando el hecho de gastar tanto dinero en publicidad, de difamar a las personas, porque eso es gravitante, o sea, hablar mal de las personas es muy importante, y no
y no de frente al público, pues, no, siempre por debajo, ¿no? Siempre sin el riesgo de que tal vez haya un enfrentamiento en el cual la verdad salga a relucir, sino siempre por abajo, ¿no? Eso es una de las cosas que desde mi punto de vista le hacen tanto daño al país. Y voy a recalcar la frase que te dije, o sea, el renunciar para mí, que fue el acto más de desprendimiento puro que puede tener una persona bien intencionada, resulta que fue valorado, dado la vuelta hacia el punto de vista de ambición. Eso es una de las cosas más dañinas que en lo personal, te digo, para mí termina siendo un desaliento total de imaginar que me hayan visto como un ambicioso cuando yo corría el riesgo, y de hecho lo perdí una elección. Además, otra cosa que quisiera que el pueblo de Pastaza lo valore también, porque no es el momento de venir a decir acá, no, bajo esa forma un poco ensoñadora, ojalá el pueblo de Pastaza gane. No, yo soy un hombre como he solido ser toda mi vida. Se advertía un fraude, porque lo que escuché es que se ganó insistiendo en que va a haber un fraude y que voten por mí porque ahora hay que respetar el voto, y voten por mí porque me van a hacer fraude, voten por mí porque ya hay papeletas rayadas. Yo hasta ahora no he visto el fraude. La pregunta es, aquellas personas que votaron bajo esa óptica fueron burladas, porque el fraude nunca estuvo previsto, nunca se preveyó. Cuando perdió, perdió, y ahora que ganó, ganó, y sin embargo, como dicen vulgarmente, le jugaron la psicológica al electorado y el electorado terminó siendo burlado desde mi punto de vista. Ahora, su liderazgo en Avanza, en Pastaza, le permite hacer un análisis también provincial. Les fue bien en Santa Clara, tienen el alcalde, pero una candidatura ganadora como el Nick Loza, que desde la lectura de los medios por lo menos le veíamos con una altísima probabilidad de ser el alcalde de Mera. ¿Qué sucedió con Nick Loza, con una candidatura que venía creciendo, que venía imponiéndose, y al final pues hubo casi una especie de sorpresa? Yo no creo que sea muy sorpresa, porque es la forma de hacer política de siempre. Pusieron al servicio, yo constaté, al servicio toda la maquinaria del Consejo Provincial, al servicio de la candidatura del señor que dicen que ha ganado, porque también hay que aclarar que hay una apelación de por medio. Sí, pusieron eso, primero, lo primero que se hizo. Y ahora yo le puedo decir al pueblo de Pastaza, sin ningún reparo, el gobierno instauró un programa de repartición de kits agropecuarios, que era un programa del gobierno, y nosotros, como cualquier otro candidato, lo que hacíamos es de arrimados ahí, de que cuando se junta un poco de gente poder decir voten por nosotros. Pero no es que estamos diciendo esto le hemos dado, porque además de eso era un programa. Pero sin embargo sí hubo candidatos aquí en Pastaza que, utilizando los recursos, la maquinaria, el dinero de inversionistas inescrupulosos, que generalmente eran contratistas corruptos, porque no es que ser contratista es malo, pero si hay un grupo de esos que hacen mal las obras, sacan mucho dinero y después le apuestan a una candidatura. Sí hubo, y es ahí en Mera donde yo lo evidencié, en la abuelo de pájaro, y de la manera más improvisada se hacían carreteras, se hacían accesos a las casas, se compró conciencia de esa manera. Pero lo mismo pudo haber pasado en Santa Clara, y ustedes logran la victoria en Santa Clara. Bueno, ahí hay una diferencia. Nuestro compañero César Castro venía trabajando 4 años ya, y ahí se había logrado instruir al pueblo de Santa Clara para ponerle en evidencia cuáles eran las estrategias. Y al ser un lugar más pequeño, más configurado, y al aparecer el cuñado del prefecto como una especie de ejecutor de obras, las personas se evidenciaron. Pero acá no fue así. En lo que se refiere al cantón Mera, la circunstancia fue otra, porque Mera tiene muchas veces una población flotante. Está incorporada a buena parte de la población del interior que vive en su zona periférica, y estas personas no tienen identificado quién es el candidato o no, sino tienen identificado en su momento esta posición dadivosa, generosa, clientelar, en la cual dicen, ve, yo te hago la carrera, pero tienes que votar por mí. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo que nosotros hemos combatido, termina afectando. Y además,
hablándote un poco, Marco, y al pueblo de Pastaza que nos está escuchando y observando, hablándote un poco así general, porque vino la otra parte, ¿no? En esa parte en la cual la apelación que se hace, de lo que tengo entendido, porque no estoy muy de cerca ya, la apelación que se hace es porque aparecen inconsistencias pero terribles. En la parroquia de Madre Tierra, el candidato a alcalde sí tiene 19, hay 19 votantes de lo que significan las Fuerzas Armadas para alcalde, y resulta que para prefecto hay 300 votantes, cuando en Madre Tierra ni siquiera votan 300 personas. Yo le he escuchado a un compañero que se llama Aljan Guamán, compañero nuestro, que hizo una reflexión eso en un medio radial aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Resulta que la corrupción que puede generar este tipo de votos, el voto de los conscriptos, de los militares, por más derechos ciudadanos que tengan, es algo que terminó afectándole al cantón de Mera. Yo pregunto una cosa, que es una reflexión al pueblo ecuatoriano, porque debería ser un tema de análisis. ¿En representatividad o en qué nivel de beneficio tiene que un conscripto de Machala, que es de Viejo, que es de Guamote, que es de Ibarra, y que está en la Shell, vaya y vote por el candidato a alcalde que tal vez nunca le represente? ¿Ocurrió aquello? Por supuesto, pues la apelación al sentido eso. Aparecen una serie de votos, sí, en esa lo que le llaman lista gris, que no estaban empadronados. Y esa serie de votos es la que en el fondo la ventaja al candidato que presumen, que dicen que va a ganar. Y la diferencia son 205 votos. Entonces, para hacerlo más sencillo al pueblo, tú vas y movilizas 300 conscriptos de la brigada, les pones a votar, les instruyes, y fácilmente la elección varía. ¿Hay sospechas serias de que de pronto haya una confabulación justamente en ese sentido de pronto? Lo que tenemos claro es que estas personas que no estuvieron empadronadas, que tienen el voto facultativo, ¿sí? Esas en el fondo son las personas que terminan inclinando la balanza. Ese es uno de los grandes inconvenientes. Y como tú sabes muy bien, las papeletas nos llevan registro, nos llevan el nombre, pero sí está claro por qué aparecen tantos votantes en el sentido ese. ¿Cuántos votos más o menos? Bueno, estamos hablando de que si es que en Madre Tierra fueron 19 para alcalde y resulta que 300 para prefecto, podemos evidenciar claramente qué es lo que estuvo sucediendo. Pues, que ahí nada en realidad sabe cuántas personas se movilizaron a votar de la parte de los militares. Ahora, y es ahí la denuncia que se hace, ¿no? Y ahí está la apelación en curso. Cosas que creo que por el bien del manejo del Consejo Nacional Electoral se termine expresando la verdad sobre eso. Porque aquí es otra cosa que hay que decirle al pueblo de Pastaza. ¿Dónde estaba el fraude? ¿En qué momento hubo una intención de hacer actos fraudulentos a través del Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional, con sus aciertos y desaciertos, actuó de la manera más independiente, y en este caso creo que inclusive perjudicando a nuestra alianza. Ahora, un poquito aprovechando unos minutos para hacer un análisis del tema nacional, Germán, con el peso que usted tiene inclusive en el momento indicado en la Asamblea Nacional, le dio ciertos perfiles de liderazgo inclusive en Avanza a nivel nacional. Este conversatorio que ha habido entre el líder de Avanza, Ramiro González, y el señor presidente de la República, de una especie de acercamiento de alianza a nivel nacional, ¿qué lectura se da aquello? ¿Cómo va esa alianza nacional? ¿Usted qué información tiene para compartir con los ciudadanos de Pastaza en esta posibilidad de acercamiento entre Avanza y la lista 35? El acercamiento sobre todo es ideológico, porque a la final, mientras un partido maneja la teoría ideológica del socialismo renovado, que es este socialismo del siglo XXI, nosotros manejamos la teoría de la socialdemocracia. Y sin el ánimo de decir que personalmente nosotros tenemos más razón que los otros, pero yo pienso que el pueblo ecuatoriano lo que apunta es a la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? Es el respeto, el cariño hacia la solidaridad, hacia el socialismo, que significa el beneficio colectivo total,
pero con respeto a la propiedad privada. Con libertad. Sí, con libertad, como dicen vulgarmente, pero en realidad el socialismo lo que hace es, el socialismo democrático lo que hace es una reconversión del socialismo puro para reconocer la propiedad privada. Así se lo concibe conceptualmente. Por eso es que en las teorías y en las tesis de manejo ideológico que nosotros tenemos como socialdemócratas, yo quiero buena educación, salud para todos, no privatización de lo que significa las universidades. También quiero propiedad privada. Sí, ahora, que las personas se valoren sus capacidades. Eso es un social. Eso es lo que nosotros perseguimos. Y creo que el mismo gobierno como tal nunca se ha separado de esa teoría. Pero tal vez es un poco más grandilocuente, para decirlo de una manera, decir somos socialistas, y ese término, como es muy pegajoso, como es muy bonito, entonces... Ahora, Germán, desde esa perspectiva, nada extraño sería que el gobierno nacional le ofrezca a usted la posibilidad de estar frente a un ministerio, a una subsecretaría. En ese escenario hipotético, ¿usted estaría dispuesto a colaborar con el gobierno desde esas esferas? Bueno, alguien me hizo una pregunta en un medio de comunicación y me dijo, ¿qué va a hacer usted por ayudar a la prefectura, a la alcaldía? Una cosa muy simple, pagar. Porque el impuesto que pagamos van a la caja del Ministerio de Finanzas, al Banco Central, el Banco Central va al Consejo Provincial del municipio. O sea, nosotros cuando trabajemos, cuando hagamos nuestro trabajo y generemos riqueza, nosotros estamos siendo buenos ciudadanos. Y yo no descarto ninguna posibilidad en la medida de lo que signifique estar a tono de hacer un mayor apoyo al país desde ese punto de vista. Ahora, tengo que decirte, Marco, con mucha sinceridad, que la política es muy compleja y de alguna manera manejar algo desde el punto de vista autonómico, como un gobierno descentralizado, sería lo más adecuado para poner en marcha lo que en su momento podemos aprobar y proponer desde nuestra condición ideológica y desde nuestra condición de creatividad, de iniciativas propias.